Bien. Buenas tardes. Bienvenidos a otra clase de cálculo vectorial a distancia. Em, Como se podrán imaginar, el internet todavía no está bien. De hecho, en este momento, para cuando yo estoy haciendo este video, todavía no tengo internet. No tenemos ni siquiera ya módem ni nada. Entonces estoy conectado vía celular y mobile hotspot, que la verdad es una gran ayuda y estoy utilizando el plan de datos del celular. Y y lo más cercano a una ventana. También coincide que no estoy en el mismo sitio en donde grabo. De hecho, el fondo es temporal, nada más tengo una pared atrás y luego la ventana, entonces, bueno, son los ajustes que se están haciendo debido a la falta de internet. Entonces, las sesiones síncronas todavía tendrán que esperar un poco más, por favor. Entonces, nosotros vamos a proceder ahora a ver la unidad 2, ya sin tanto preámbulo, ya tenemos la unidad 1 completa. Oficialmente tenemos una sola clase de retraso con respecto a la programación oficial, pero ya hoy entramos en este momento a funciones vectoriales y variable vectorial. Bueno, de hecho son funciones vectoriales y nosotros vamos a analizar todas y cada una de ellas. Está bien. Inicio por compartir pantalla. Bien, esperé que un par de segundos pensando en que todavía tiene una pantalla negra. Sí, recuerdo, las sesiones en este momento van a ser igual que se han estado abordando, de 55 minutos en la primera parte y 35 minutos en la segunda. Aunque tengo fallas en internet, sí procuro estar atento al momento de la transmisión del video en vivo y me he estado dando cuenta que aunque la primera parte tiene una considerable asistencia de casi 40, ya en la segunda tiene nada más como 20 y tantos o apenas llega a 30 personas que están visualizando el video. Eso no está bien. Deben de ver todo el video completo. Ya, si en ese momento, si la razón es porque en ese momento se les atravesó algo y tuvieron que pausar eso y lo van a ver después, adelante, no tengo ningún problema. Por eso también es la idea de las clases asíncronas y sobre todo que se pueden pausar y mover en YouTube como uno quiera. Pero si es por otra razón y ya no recuperan la clase posteriormente, entonces esto sí nos va a generar a la larga un conflicto. Yo sé que a todos ustedes les encantaría una clase síncrona, digo yo también, pero por favor, ahorita yo estoy teniendo problemas con el internet y de hecho no soy el único, o sea, varios profesores hemos tenido problemas así y alumnos por un montón. Entonces estoy haciendo todo lo posible con las herramientas que tengo disponibles. Digo, ya después todo sea síncrono. En cuanto el internet cambie, mejore, ya no sé ni qué se va a hacer, pero se están haciendo cosas. Entonces, por favor, un poco de paciencia y vamos a trabajar con lo que está disponible, que hasta cierto punto no está tan mal, no estamos tan mal. Entonces, entramos a unidad 2, funciones vectoriales, y dice 2.1, definición de función vectorial de variable escalar y de función vectorial de variable vectorial, que en cierta forma es algo que ya habíamos visto por la forma en la que yo nombro a las funciones. Desde la unidad 1 estoy diciendo, si mapea únicamente a z, pues es una función escalar, porque solo mapea hacia un número, y de variable vectorial, porque está recibiendo un vector en xy. Y la función vectorial de variable vectorial, entonces esa es la parte más general, ¿no? Está mapeando hacia un vector y tiene a la entrada un vector. Y que no es nada nuevo que no hayan trabajado antes, porque en álgebra lineal muchas de sus funciones eran de recibe a x, y, z, eso en la variable, o sea, f, x, y, z, entonces es la variable vectorial, y luego función vectorial porque es igual a, abrían otro paréntesis y era x más z, coma 2 veces y menos z, coma 3 veces x más 2z menos y, por ejemplo. Ese es un ejemplo típico en álgebra lineal para transformaciones lineales y ahora vamos a llamarle función vectorial de variable vectorial.
pero en esencia estamos trabajando con el mismo concepto, nada más que de diferentes puntos de vista, pero sigue siendo lo mismo. Entonces no es algo que no hayan visto, al contrario, nada más es como refrescar una parte de álgebra lineal, pero ahora haciendo énfasis en otros tipos de características, y sobre todo en ejemplos físicos y geométricos y su representación gráfica para los casos de una, dos o tres variables independientes. Ahora vamos a hablar bueno, aparte del concepto de campo vectorial, ya vamos a hablar de sus aplicaciones ya en el mundo físico. O sea, se pone a estudiar en álgebra lineal un montón de funciones escalares, bueno, son transformaciones lineales, pero ahora ven que esas mismas transformaciones lineales se van a llamar funciones de escalares o vectoriales, en general vectoriales, de variable vectorial. Y ahora también les vamos a dar no solo su parte de naturaleza matemática, sino que vamos a hablar de su aplicación en el mundo físico. Y aquí voy a tomar cosas de sus materias cinemática y dinámica, sobre todo, o mecánica, dependiendo de cuál sea el plan de estudios que ustedes estén trabajando. Entonces, ténganlo un poco a la mano, porque sí lo vamos a hacer. Y por esa parte, o sea, como la mitad de la unidad 2 vendría su primer examen parcial, y después la segunda parte de funciones vectoriales, de funciones vectoriales, y ya vendría con unidad 3 y ese sería su segundo examen y ya terminaríamos en unidad 4. Unidad 4 es únicamente ese sola para el tercer parcial. Pero para eso todavía nos falta mucho, pero por lo menos para el primer parcial ya tienen más o menos idea. Cuando ya estemos llegando al tema de cambio de coordenadas en diferentes sistemas coordenados, esféricos, cilíndricos, esféricas, coordenadas esféricas, cilíndricas, y ya no me acuerdo del otro. No importa, luego lo vemos. Por ahí es cuando ya va a caer su primer examen parcial. Entonces, ya están advertidos, podemos pasar a lo siguiente. Entonces, sea una definición. Definición, una función vectorial de variable escalar, otra vez, función vectorial de variable escalar o real. Es una regla que asocia a cada número real t de un conjunto, un dominio que es subconjunto propio de los reales, uno y solo un vector f de t que pertenece a Rm, lo cual se indica como, y aquí está, esta sería la explicación más adecuada. F, su función f, que es función vectorial de variable escalar, función vectorial de variable escalar. Entonces significa que ustedes tienen en el dominio únicamente una variable. O sea, únicamente va a estar en función de una sola variable y eso, al ponerlo en la regla correspondencial, se los va a mapear a un vector completo. De un número van a obtener un vector completo. ¿Y esto a qué les suena de ejemplo físico? ¿Cuál es el ejemplo físico típico que ahorita deben de estar trabajando en cinemática dinámica? Pues justamente una función que describe la trayectoria de un cuerpo en función del tiempo t, parabólico, caída libre, etc. Entonces, paso al Paint. ¿De qué tipo de funciones estamos hablando? Pues sí, estamos hablando de una función, cambio el grosor, con eso es suficiente. Una función que depende de mi variable t. ¿Y por qué t? Porque si hablo de un ejemplo de estos mecánicos, sobre todo, es tiempo. Es función del tiempo. Una función f minúscula en función del tiempo. Es igual a, y resulta que ustedes ya van a tener una expresión que les va a decir cómo va a evolucionar el movimiento de esa partícula en función del tiempo, en cada una de sus componentes en x, y o z. Por ejemplo, en x vamos a decir que es 3 veces t. Y de hecho, ya para el estudio en cinemática dinámica, lo que se hace es dividir el movimiento en X, Y, Z, y se puede estudiar en X función del tiempo, Y función del tiempo y Z función del tiempo, y luego conjuntos ya se ve el movimiento en el espacio o en el plano, si su movimiento es únicamente plano. Luego, no sé, por ejemplo, T más 5 en Y un medio de T. Entonces, ¿qué significa? Vamos a pensar que
No, cuando t igual a 0, no parte del origen. Va a partir en 0, 5, 0. Vale. Yo creo que voy a cambiar esta expresión mañosamente nada más para que coincida con el origen. No porque pase algo con el más 5 en t, o sea, pues igual puede ser como en caída libre, que el movimiento en Y está a una cierta altura, una plataforma, y se está aventando el objeto, ¿no? Como si fueran Galileo y estuvieran aventando objetos hacia la Torre de Pisa, que eso sí fue, no sí pasó históricamente hablando. Pero la intención es nada más así como por comodidad o para graficarlo, a ver, no importa, nada más quiero que coincida con el origen y no es gran problema. Menos 2t, hace una pendiente negativa en y, no le pasa nada, de hecho. O sea, nada más sería otro tipo de movimiento en esa dirección y ya. Entonces, ¿qué significa? Que para el tiempo t igual a 0, o sea, cuando inicia nuestro experimento o cuando inicia el movimiento de esta partícula que está descrita por medio de esta función, ¿de qué tipo? Función escalar, perdón, función vectorial de variable escalar. Función vectorial, porque mapea hacia un vector, este de aquí, mapea hacia un vector, función vectorial de variable escalar, que es lo que recibe únicamente un escalar. Un escalar. Bien. Entonces, cuando t igual a 0, ¿cuál es la posición del objeto? Porque esa es la intención. El objeto está en el punto de coordenadas t igual a 0, 0 por 3 es 0. Y igual en todos los demás, 0,0,0. Entonces nuestro objeto parte desde el origen del sistema coordenado. Muy bien. Cuando el tiempo es igual a 1, por decirlo así, o sea, también lo pueden poner en las fracciones de tiempo, o sea, en medio segundo, en dónde está, etcétera. Cuando t igual a 1, o sea, ya pasó un segundo, vamos a pensar que está esto en segundos, entonces está a 3 metros, vamos a pensar que esto está mapeando hacia metros, entonces aquí escribiríamos metros, y ahora está en la posición 3 menos 2 y un medio en z. Esto sería metros, vamos, metros y metros. Ya omito su corchete. Entonces, en el tiempo 0, parte desde el origen del sistema de referencia, pasó un segundo y ya avanzó 3 unidades en x, menos 2 en y un medio en z. Y ya, no pasa nada. Es como si estuviera retrocediendo, ¿no? O sea, es como si estuviera yendo hacia atrás. Pues así es el movimiento, pues así es el movimiento, no pasa nada. No todo tiene que ir en dirección positiva en X y Z. De hecho, en la mayoría de los casos, el estudio del movimiento se vuelve muy complicado porque sube, baja, izquierda, derecha, a todos lados. Entonces, no importa si esta expresión es la que me está describiendo el movimiento de este móvil en particular, pues está bien y ya, se trabaja. Vamos a decir ahora, para tiempo, ahí debí haber puesto un punto y coma y demás, pero es para que no perder todo de la misma pantalla. Para tiempo igual a 2 segundos, ¿a qué punto o en qué punto se estaría ubicando mi móvil descrito en términos de esta función vectorial de variable escalar? Recuerden, vectorial porque está mapeando hacia un vector, escalar de variable escalar porque únicamente tiene como parámetro, o bueno, que es lo único que recibe a la variable tiempo. Por eso esto es ideal para describir un movimiento de un móvil, porque nada más lo hace en función del tiempo. Para t igual a 2 segundos, en x ya llegó a 6 metros, en y queda 2 por 2, 4, menos 4 en dirección y luego 2 por medio, 1 en z. Y así es como, y en metros, ya no me cabe ahí arriba, lo pongo aquí abajo. Y hasta ahí acabo de graficar. Podría ser el esfuerzo, poner el dibujo en X y Z,
Y nada más para los tres primeros puntos y observar más o menos qué es lo que implica, cómo se está moviendo nuestro móvil a lo largo de la trayectoria descrita por esta función escalar, función vectorial de variable escalar, función vectorial de variable escalar. Entonces, esto tiene formas. A ver si tengo una en forma de flecha. No, pero por lo menos tengo líneas rectas, para que me quede lo mejorcito posible. Sí, está bien así como está. Un momento. Bueno, con buena intención está horizontal. Sí, la quiero así, Paint. Dije que iba a cambiar de Paint, pero ahorita no he podido. He tenido mucho trabajo en otras cosas y ahorita no puedo. Ya, ahorita no puedo. Entonces, vamos a continuar. Esta sería mi dirección en X, este de aquí sería el origen, este sería la dirección en Y positiva y esta la dirección en Z positiva. Z positiva. Por lo tanto, significa que la continuación de la línea aquí atrás sería el de Y. Vamos a intentar prolongarla y ya, la de X ya no la pondría para ya no encimar más el asunto. De todas formas, se mueve en dirección positiva, entonces no es gran problema ni es gran pecado que no esté. Oficialmente debía de ponerle las flechitas, sí, se las voy a poner. Ahí está, y ahí está, en dirección de menos Y y en dirección de menos Z. Ya no lo señalo nada más para ya no hacer más complicado el dibujo, pues porque está en Paint y demás, ¿no? Entonces dice que en el tiempo 1 está en el origen. Entonces vamos a encimar el origen con el punto verde que simboliza la posición del móvil en el tiempo 1. Entonces pasa por el origen. Después dice que está en 3 menos 2 y 1 medio. 3 menos 2 y 1 medio. Vamos a pensar. 1, 2, 3, 3. Y aquí empiezan a trazar la línea. Luego menos 2 en Y. Entonces 1, 2, está por aquí. Y finalmente en Z, un medio. Si Z es por acá 1, entonces nada más sube como una fracción de por aquí. Por aquí estaría el punto en el segundo 1. Entonces, en el segundo 0 que tenemos, esto no me lo dibujé para apoyarme, no es necesario. Pero si quieren podemos darle un poquito de perspectiva. Vamos a cambiar a color rojo oscuro. A ver, café, nomás para que se note. Ahí está el medio en Z. La ubicación con respecto de X. Y los dos negativos en dirección Y. Ya no trazo el paralelepípedo completo, nada más es para dar más o menos la idea. Ya sé que no me quedó perfecto, de hecho debía haber quedado más, más paralelas estas dos líneas, que no lo están. Pero bueno, es un bosquejo, no se lo tomen tan personal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos obteniendo al mapear funciones vectoriales de variable escalar? Un montón de vectores de posición que nos van a indicar la posición del móvil en diferentes momentos. En t igual a 0, pues aquí lo tenemos, está en el origen. En donde t igual a 0, el punto ya es en el origen. Cuando t igual a 1, el punto se trasladó hasta esta coordenada. Y finalmente, cuando t igual a 2 segundos, llegó a 6 menos 4 y 1. 6 menos 4 y 1. Ya no me va a alcanzar, entonces nada más lo voy a más o menos a representar como se vería. Y ya sería todo. Y trazo la recta que une los puntos y esa sería la trayectoria, o sea, el conjunto de los puntos, de las ubicaciones sucesivas que va tomando ese punto móvil. Entonces queda 6
6 menos 4 y 1. 6 menos 4, 1. Entonces está como el doble de distancia. Vamos a pensar que en dirección X va a estar por aquí. 6 menos 4 ya no alcanzaría. Entonces, vamos a pensar que está por aquí. 6 menos 4 y 1 en Z. Otra vez es un bosquejo, entonces no se lo tomen tan personal. De hecho, vean que ya no me cupo y eso pues porque así es como lo dibujé y lo representé y ya, no pasa a mayores. Así, y oficialmente está a una altura mayor, aunque no lo parezca. O sea, en Z está creciendo, pero muy poco y por eso no es muy notorio. Pero esta de aquí, esta línea punteada y con mucha fe de que está muy mal hecho el dibujo, pero sí representa lo que debe de representar, esa trayectoria azul, o sea, esa línea azul punteada, no es más que la trayectoria del punto móvil que va describiendo conforme va avanzando el tiempo. Es el conjunto de puntos de las ubicaciones sucesivas, esa es una trayectoria, es el conjunto de puntos de las ubicaciones sucesivas que va tomando el punto móvil a lo largo del movimiento. Entonces, su punto móvil se está desplazando en dirección de menos y en la forma en la que está más o menos bosquejada en la ilustración que aquí estoy poniendo. Entonces, pues sí, así es el movimiento descrito bajo esta regla de correspondencia, porque sigue siendo una regla de correspondencia, que es una función vectorial de variable escalar. Y eso es todo. Y con esto ilustro la aplicación física, pues estamos escribiendo el movimiento de un objeto, de un móvil, y del cual contamos con una expresión que nos asocia sus posiciones con el tiempo. Y eso es un ejemplo físico de la función vectorial de variable escalar. Esto lo van a ver de todas formas en cinemática y dinámica, si no es que ya lo vieron, o en mecánica, y ahí, de hecho, un ejercicio va a ser extraer o obtener a partir de un objeto, de un movimiento físico real que ustedes están viendo en el laboratorio, obtener su función vectorial de variable escalar, y entonces ahí es donde partirían en la parte física y luego con lo de cálculo vectorial continúan en la parte matemática. Ahora, podemos pasar a la siguiente definición. Ya les di esta parte, ¿verdad? Sí, unidad 2, todo esto, sí, el ejemplo físico y la definición también. Ok. Entonces, definición, una función vectorial de variable vectorial, es como ya les había dicho en álgebra lineal, que tiene f de x, y, z y mapea 3 veces x y demás. Ahorita de todos formas puedo poner un ejemplo. Es una función vectorial de variable vectorial. Es una regla que asocia a cada vector, y aquí sí es un vector que es mi dominio, un vector R, perdón, con n variables, o sea, x1, x2 hasta xn, de una región dominio subconjunto de Rn. El dominio va a ser un subconjunto propio, o sea, no va a tomar todos los vectores de LRn completos, sino solamente un pedazo. Uno y solo un vector se va a asociar con un solo elemento de la imagen rango recorrido, bueno, sería más bien del codominio, y el conjunto de esos elementos que se toman del codominio se llama imagen rango recorrido. Pero, perdón, nada más adelanté el concepto un poco, ¿no? Pero de todas formas lo que quiero decir es que cada uno de los vectores del dominio de dimensión n, o sea, un vector de dimensión n, va a mapear hacia otro espacio vectorial que va a ser de dimensión m, pueden ser del mismo número de grados de libertad o de la misma dimensión, pues puede ser m igual a n y no hay ningún problema. Pero la idea es que está mapeando un vector hacia otro vector. Eso es lo más importante, esa es la regla principal. Y se indica así, como una función cuyo dominio es un conjunto propio de Rn, en dimensión que sea, igual m, y mapea hacia vectores de Rm.
Y bueno, el ejemplo físico es una función que describe el viento en una región donde la velocidad depende de la posición de cada punto. Ajá. Ujú. Sí, bien, ¿dónde se escribe? Vamos a escribir un ejemplo de eso, que de hecho no es más que, como les había comentado, lo que ya habían hecho en funciones vectoriales, variable vectorial, etcétera, ¿no? Digo, en álgebra lineal, en donde ustedes a lo mejor cuentan con una expresión que dice que es, describe el viento. Bueno, vamos, más que describir el viento, pues es que el viento, ¿qué es? Es un fluido en movimiento. Entonces, yo lo copié así, pero porque lo copié del libro así, pero vamos a decir que es la velocidad. No, nada, sí, sí es cierto, es la velocidad. Donde velocidad depende de la posición en donde nos encontramos el espacio. Entonces, sería la función velocidad del viento, vamos a decir, en donde recibe como parámetros, o bueno, más que parámetros, como variable a x y z, es un punto del espacio. Entonces, ustedes se asoman por la ventana, no sé, utilizan la esquina de su casa o la esquina de cualquier cosa como punto de referencia, o sea, el cruce entre las esquinas como punto de referencia, y ahí obtienen su X, Y, Z, o sea, el cruce de dos paredes y el piso, y a partir de ahí digan, bueno, ¿cuántos metros hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba? Este, y ahí ustedes van a ubicar un punto de estudio, entonces va a estar en función de X, Y, Z, ¿no? De la posición. Bueno, y está soplando el viento. ¿Y cuál es la velocidad del viento en ese punto? Pues a lo mejor ustedes cuentan con dispositivos de medición o una excelente simulación en Fluent. En Fluent es lo más común, que es para mecánica de fluidos. Y ahí van a estudiar el viento, si es un fluido en movimiento. Y va a decir que es en la componente en X, o sea, de su componente vector en X, va a ser 3 veces X de la posición más Y de la posición. Recuerden que aquí ya no se puede representar así, pero la idea es que la posición ustedes la están introduciendo en metros, es una neta posición en el espacio. Y ustedes lo que van a obtener es la componente de la velocidad del viento en dirección X, la componente del viento en dirección y la componente del viento en dirección Z. La componente del viento en dirección Z. De la velocidad en dirección X, del viento en dirección Y en dirección Z. Entonces ahí estaría el 3x cuadrado más y, luego no sé, en dirección y, vamos a decir que sea únicamente función de z. Es 5 veces la posición en z, y finalmente sería y más z. Es un ejemplo, ¿eh? O sea, quién sabe realmente, o bueno, o sea, tendré que buscar un ejemplo real y todo para decirlos adecuadamente. No, miren, es que en este punto, por cómo se está moviendo el viento en este momento, le corresponden estas componentes y estos valores, ¿no? Pero ahorita solo se trata de ejemplificar. Entonces, fuera del metro y metros sobre segundo de que corresponde a las velocidades, pues, ¿qué tenemos enfrente? Pues no es más que una transformación lineal en cierta forma, en donde mapeamos de R3 a R3, es decir, que pueden ser de la misma dimensión, en donde ustedes tienen en el dominio, están entrando vectores de qué tipo, de 3 dimensiones o pertenecientes a R3, o cuyo dominio está en R3, y mapea hacia vectores de R3, con la diferencia de que ahora el espacio vectorial ya no es, bueno, ambos son espacios vectoriales de R3 en la parte matemática, pero por un concepto más adelante que ustedes van a ver, o debían haber visto en álgebra lineal, o lo van a ver esta maestría, que se llama espacio afín, que es lo que les permite asociar el espacio vectorial de R3 matemático con el mundo real. Bueno, entonces sería formalmente el espacio vectorial de posiciones, que es el que tienen aquí a la izquierda en el dominio, y mapeando hacia el espacio vectorial de velocidades, que está en metros sobre segundo, que tienen lado derecho. Y entonces así, para el punto, o sea, ustedes
están analizando el punto a 1 metro y 1 metro. A partir de lo que ustedes fijaron como origen, en su punto o ubicación, origen o centro de referencia, su punto de referencia, no importa, no pasa nada, tiene muchos nombres. Y entonces, si su punto es el 111 en metros, para las condiciones actuales de viento y descritas bajo esta regla de correspondencia que está aquí arriba escrita, dice que la velocidad del viento aquí va a ser igual a 3 más 1, 4, ¿no? A 4,5,2. Entonces, metros sobre segundo. Y de ahí ya pueden obtener la magnitud de ese vector, ya saben, la suma del cuadrado, raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada uno de estos, y ya les podrían ustedes trazar ahí un vector, y así ustedes en su punto de referencia, vamos a decir que aquí está el origen, ya no voy a poner el x y z, voy a decir que el punto 1, 1, 1 está aquí y tiene al vector en dirección x de y, 4 en x, 5 en y y 2 en z. Recuerden que está escalado, no se lo tomen personal. Entonces, esas serían sus tres componentes. Por regla del triángulo, que es algo que debían haber visto en estática también, no sé, porque ya di estática, se suman estos tres vectores o también se suman componente a componente o ya se puede escribir como un 452 completito, pero en la parte geométrica, ¿cómo es? Es completar el paralelepípedo o paralelogramo, de hecho, es que es paralelepípedo para el espacio, pero en realidad es un paralelogramo, es ley del triángulo, ley del paralelogramo. Entonces, en el punto 1, 1 tienen este vector en rojo, que es la velocidad del viento en este punto. En el punto 111, a partir de nuestro origen, de nuestro marco de referencia, nuestro centro de coordenadas, nuestra referencia, como quieran llamarle, mientras sea un nombre correcto, se asocia o se presenta, ocurre que la velocidad del viento tiene esa dirección y la magnitud que se puede calcular del vector 452. Entonces sería otra vez raíz cuadrada de 16, 25 y 4. De hecho, ahora sí ya tengo mi calculadora aquí al lado, ya por 4 por 4, 16, más 5 por 5, 25, más 2 por 2, 4. Raíz cuadrada de esa cosa es 3 raíces 5, 6.7 082, 782. 6.71 nada más por el momento, yo utilizo las cuatro cifras, pero yo estoy diciendo, ahorita no, 6.71. Entonces, como magnitud, entonces vamos a ponerlo así. La magnitud del vector, que es igual a 6.71 metros sobre segundo. Listo, 6.71 metros sobre segundo. Ese sería la magnitud del vector del vector velocidad de viento en el punto 1,1 y que obtuvimos por medio de la regla de correspondencia que ya describí, que es una función vectorial de variable vectorial, en donde estamos recibiendo a la entrada un vector de posición y nos da a la salida un vector velocidad, pero en sus componentes en x, y, z, tal y como lo estoy representando en este momento. Ya sé que el dibujo no me quedó muy grande, pero sigue siendo la idea. Digo, en el peor de los casos sería que escalarlo a una cosa así y poner sus tres componentes. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Sería el mismo. Es como un zoom de la suma de vectores, ¿no? Y un zoom muy mal hecho, pero ahí está. Entonces, eso sería una función vectorial de variable vectorial y con su ejemplo físico. Pasemos a la siguiente notación o definición. Pues esta parte es más teórica, es muy pesada.
La unidad 2 por contenido teórico, pero es muy, muy importante. Las funciones vectoriales de variable escalar o vectorial se les conoce también como campos vectoriales y dependiendo del valor de n se clasifican en dos tipos. Entonces, inciso A, campos vectoriales de variable escalar. Es cuando la dimensión n es igual a 1. Entonces, una vez más, n, ¿cuál es esta n en particular? No es otra más que la n que aparece aquí en el dominio. Es este de aquí. Rn es la dimensión, Sn es la dimensión del dominio. Vea que aparecen ambos. Nada más que aquí ya no se escribe en la de función vectorial de variable escalar, porque como n es igual a 1, entonces sería r a la 1 y por lo tanto ya se deja a r, entonces ya no se escribe nada, pero sigue siendo la n del dominio. Entonces, si n es igual a 1, es de variable escalar, porque únicamente tiene en el dominio un espacio vectorial de dimensión 1, y por lo general eso es en función del tiempo. Igual como lo tengo aquí, por ejemplo, este ejemplo de aquí, otro movimiento, es otra función del tiempo, y que describe esta trayectoria, que es la que tengo aquí dibujada o ilustrada en la parte de notas o comentarios. Si nada más es el movimiento, pues, nada, y en función del tiempo, en términos de una sola variable. Por eso es una función vectorial, porque de todas formas nos está dando un vector en XY, son posiciones en el plano, XY, en función, o bueno, de variable escalar, o sea, únicamente en función del tiempo, y con eso ya es suficiente para describir el movimiento del objeto. Y ese tipo de ejercicios que sí vamos a hacer es y está larguísimo, solamente vamos a hacer uno porque es larguísimo, pero pregunto todo. Y o sea, todas las variables que se pueden utilizar o todas las fórmulas que se van a ver a lo largo del curso, y es de las cosas que más aparecen en exámenes finales. El examen final, miren, de una vez se los adelanto, no está difícil, pero parece un concurso de escritura, al igual que el de álgebra lineal. Para mí, desde mi punto de vista, todos los exámenes de matemáticas en general son concursos de escritura. No están difíciles, no están difíciles, sí están muy largos desde mi punto de vista, o bueno, no es que estén largos, sino por la forma en la que yo los desarrollo, yo me llevo muchas páginas porque yo pongo notas, comentario, ya vieron cómo yo trabajo. Ahora, para fines de un examen, pues no les voy a poner más que comentarios muy puntuales o de algo que sea de suma importancia señalar. Pero ahí en fuera ya no escriban simplificación o demás, nada más enumeren bien las ecuaciones y cuando hacen sustituciones sí me digan de dónde a dónde lo sacaron, ¿no? No, esta viene de 3 y 6. Ah, bueno, entonces ya sé de dónde la sacaron, no nada más apareció ahí de la nada. Entonces uno con el tiempo va dando cuenta cuáles son los comentarios que son vitales y aquellos que pueden omitir. Entonces los que pueden omitir, adelante. Los que ya sean vitales para el entendimiento, esos sí los tienen que apuntar. Y todas las ecuaciones sí tienen que tener número de ecuación, porque si uno no sabe cuál es el orden en el que está procediendo el alumno, también eso ayuda a saber qué es lo que estuvo escribiendo el alumno y en qué forma y en qué manera, o sea, en qué orden. Ah, primero escribió esto el alumno, esto. Entonces sé cómo fue su razonamiento y por lo tanto puedo trabajar con ello. Si no, créanme que se vuelve complicadísimo calificar y a lo mejor ustedes obtuvieron algo bien o algo correcto, pero está tan revuelto su procedimiento que es muy complicado seguirles, también igual de verificarlo y demás, y por lo tanto se les califica negativamente el ejercicio, o bueno, no con la puntuación que correspondería por la misma situación. Y eso sería todo el fin del comentario. Y ahora campos vectoriales de variable vectorial, y esto es cuando la dimensión del dominio es más grande que 1, no igual, más grande. Tiene que ser más grande a 1, sí, se debe tener por lo menos dos variables para decir que es una función. Ya sabemos que es vectorial, estamos mapeando a vectores en todo momento, son funciones vectoriales, estamos mapeando a vectores, pero es de variable vectorial, esa es la gran diferencia. Variable vectorial significa que está recibiendo vectores. Bien. Y aquí tenemos un ejemplo, de hecho, en donde es una espiral de Arquímedes. Voy a maximizarlo para que se note completo. Es una espiral de Arquímedes en donde yo estoy recibiendo vectores de tipo A. Vamos.
Vamos. Listo. En donde yo estoy recibiendo variables, vectores, v, y no, perdón, sigue siendo de una sola variable. Sí, sigue siendo una función escalar, perdón, una función vectorial de variable escalar. Función vectorial de variable escalar. ¿Por qué? Porque v, perdón, no es un vector, ahorita me confundí porque aquí tiene tenuamente una testa, pero no es un escalar, está en términos del parámetro v, y con eso también se puede generar algo en el espacio, aun cuando esté en términos de una sola variable, y funcionaría igual que t. Entonces ahí es un objeto con un movimiento en espiral, es la espiral de Arquímedes. Ahora sí, el que tengo abajo sí es una función vectorial. ¿Por qué? Porque mapea vectores de variable vectorial. Y de variable vectorial lo sé porque tiene dentro del paréntesis, dice que sus elementos del dominio son del tipo u, b. Entonces, tiene dos escalares, u y v, y mapea hacia un vector de R3 en términos de IJK, o sea, de X y Z. Recuerden que IJK son unos vectores unitarios de R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Son nuestros tres vectores unitarios del espacio vectorial de R3. Y me está diciendo cuánto valen cada uno de sus componentes escalares. Y ya después, cuando ya hablamos en conjunto, o sea, el u coseno de v por i, todo eso completito con el vector, ya es una componente vectorial de mi vector. Componente vectorial, porque ella engloba un vector. Todo esto es repaso de algo que debían haber visto en estática, y si no, lo van a utilizar en cinemática dinámica. Ahorita la intención es únicamente, vean cómo evoluciona el movimiento en algo de función vectorial de variable escalar, que en términos de una sola variable, y que por lo general pues solamente dan líneas. De hecho, no he visto por el momento que den otra cosa que no sean líneas, mientras que una función vectorial de variable vectorial ya genera superficies. O sea, ahí ya en función de diferentes variables, ahí sí ya genera superficies. Y esa es la gran diferencia. Sería líneas para variable escalar, superficies para variable vectorial. Y eso sería todo. Ahora sí, con eso ya terminamos el tema 2.1, o sea, es únicamente las definiciones. Podemos pasar al tema 2.2. Definición, interpretación geométrica y cálculo de la derivada en funciones vectoriales de variable escalar y de las derivadas parciales de funciones vectoriales de variable vectorial, propiedades de la derivada de funciones vectoriales. Muy bien. Hijos, estos subtemas siempre aparecen párrafo. Y están igual los álgebra lineal, así que ni para dónde hacerse. No es que sea malo, nada más, pues no me gustan y ya, pero es que saldría peor rellenar ahí el programa sería de 2.16 y todavía no acabamos, ¿no? Si a cada uno se le da ese espacio. No importa, es lo de menos. Paso por acá abajo para que se pueda observar todo. Definición, sea una función vectorial, entonces un f de r. R, que es un vector del dominio, un r vector, y puede ser función de x1, x2 hasta xn, ¿verdad? Entonces por eso es de variable vectorial. Y es una función vectorial porque está mapeando hacia vectores. O sea, me va a dar un vector, también x1, x2, x, m, para que no sean la misma letra, pero pueden ser del mismo tamaño, sí, igual que la velocidad del viento contraposición, ambos son de R3. Nada más es para que no sientan que tiene que ser la misma letra y el mismo número en ambos, porque eso sí se puede prestar confusión. Definida en un cierto dominio, y es un dominio subconjunto propio de Rn. Entonces, estoy tomando Rs que pertenecen a mi Rn. Entonces, este L vector es un L vector, es el vector límite de mi función f de r cuando r tiende a r0. Entonces, en la medida en la que mi vector se va acercando a un valor, a un vector determinado, entonces nos vamos a ir acercando, las diferencias, ya saben, van disminuyendo, como era cuando mientras x tiende a A, o sea, x menos a, se va haciendo más pequeña, más un delta. Ya no me acuerdo bien, o sea, sí me acuerdo de la definición del límite, pero ya no me acuerdo de todo. Entonces la diferencia entre
la función y el valor que ustedes están obteniendo al valor límite es menor que un epsilon. Entonces sí, es esa misma expresión pero en forma vector. O sea, ahora se cumple para todas las dimensiones. Entonces vamos a poner atención en todo esto. Que si se dan cuenta es lo que les estaba diciendo, nada más no se lo sé de memoria, no lo memorizo yo, nada más tengo el concepto. Entonces, por favor, ustedes tengan el formulario a la mano, sobre todo para el examen, y que les va a ser más cómodo que tener un PDF con todos mis apuntes y que tengan que estar viendo junto con los ejemplos y demás, y comentarios y demás. Entonces, eso lo agiliza un poco. Entonces, ese límite cuando mi vector se acerca a un vector R0, dentro de mi función f de r es igual a un límite vector. Y si para cada número real epsilon mayor que 0, o sea, para cada una de estas diferencias más grande que 0, y es únicamente un número positivo porque están en valor absoluto, las diferencias, existe un número real delta mayor que 0, tal que, y si se dan cuenta es la misma expresión que les estaba yo mencionando, pero ahora en forma de vector. F de R menos el límite, o sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que verdaderamente da la función si lo evaluamos en R0 y el límite, tal cual, o sea, cómo me voy acercando a él, la diferencia entre ambos es menor que un epsilon, que es más grande que 0. Dice que existe una diferencia siempre que R se acerca a R0. O sea, recuerden que diferencia significa qué tanto se están pareciendo esos valores, por eso es una diferencia, qué tanto se diferencian entre ellos, distan entre ellos. Es porque en teoría, o bueno, estamos partiendo, no es que en teoría, sino es que estamos buscando, al hacer diferencias, es que se acerquen esos valores uno al otro. Por eso también se le llamó así, diferencia, más que una resta. Entonces, va a haber una diferencia más grande que 0, pero menor que un delta. O sea, de todas formas se está achicando, nos estamos aproximando al valor. R menos que R0, o sea, el punto real donde se evalúa la función y el R que yo estoy utilizando para acercarme a ese valor por medio del concepto de límite, menor que un delta. Y R que pertenece a mi dominio. Entonces sería la misma explicación. Así como ustedes tenían en cálculo diferencial, cómo se acerca x por izquierda o por la derecha al valor x0, es lo mismo pero en forma de vector. Ahora, ¿cómo me estoy acercando? De hecho, en diferentes trayectorias, ahora se puede en diferentes trayectorias porque estoy en el espacio, mi vector R al vector R0 en particular, y entonces cómo, cómo obtengo o cómo voy observando que me aproximo al valor de la función valuada en ese vector R0 por medio de la función valuada con vectores R muy cercanos a R0. Y conforme todo esto se va cumpliendo, conforme están más cerca los valores, estas diferencias son cada vez más pequeñas hasta que son prácticamente 0. O sea, estoy prácticamente en el valor. Ese es el concepto de límite. ¿Cómo me estoy acercando al valor? Disculpen que ya ahorita no les pueda hacer un soporte gráfico, pero es que hablando en algo que está en el espacio y que puedo ponérselos en R3, pero va a resultar siendo lo mismo. Nada más imagínense un vector y cómo un vector X y Z en el espacio, un vector que ustedes gusten. Vamos a ver, vamos a pensar que ahí tienen su vector y cómo ustedes van a elegir vectores que son cada vez más cerca a él, y les digo que por diferentes trayectorias, o sea, aunque lo vean, de la esquina izquierda está muy lejos, como estoy hablando de algo que está en perspectiva, pues a lo mejor desde ese punto de vista lo es, pero en otra vista a lo mejor ya no está tan distanciado, eso es a lo que me refiero. Entonces, poco a poco me voy acercando hasta hacerlo más parecido. Ahorita ya sé que ya lo puse antes y después el vector, pero hablando en el espacio, ya no hay izquierda y derecha, o ya no es algo que podemos utilizar así.
Entonces, nada más es que me estoy acercando lo más posible a ese vector del espacio, ese vector azul del espacio, por diferentes trayectorias y diferentes maneras hasta estar prácticamente encima de él. Entonces, ese es el límite. Evaluando la función cuando R tiende, se acerca a ese R0 y que, ¿cómo lo van a calcular? Si la función valuada en R0, sí, como siempre. Y esto va a ser igual a un límite. ¿Cómo me acerco a ese vector azul? Porque ya estamos hablando del espacio y ya no se puede decir por valores menores o mayores, pues en realidad ya son trayectorias. Entonces, menores en qué, en dirección X o en dirección Y, en dirección Z. Entonces, por eso, ya nada más es la generalización de lo que ustedes ya conocen. Teorema, sea f de Rn a Rm, o sea, es una función vectorial, porque mapea hacia vectores de variable vectorial, o sea, ¿qué es lo que tiene a la entrada? Un vector. Entonces, esta variable vectorial. Lo debí haber puesto con otra cosa que no fuera eso. Sí, este es bueno para subrayar también. Entonces, ¿qué tengo en el dominio de variable vectorial? ¿Qué tengo hacia dónde mapea cuál es mi codominio? A otro vector, otro espacio vectorial. Entonces, es una función vectorial de variable vectorial, definida por, y aquí está la regla de correspondencia, f de r es función de r, que es lo mismo que tener a mi primer componente, a mi f1, en función del vector, tal como yo lo había puesto en mi ejemplo aquí en Paint. Pues ya no necesariamente tiene que haber puras X en el primer componente y puras Y en el segundo, no. Observen cómo en el primer componente yo estoy utilizando X y en el tercer componente a Y y a Z. Entonces, ya estoy utilizando todo el vector completo en una sola componente. Por eso, aquí dice que es la componente en función de un vector, por lo mismo que yo estoy haciendo aquí abajo en estas dos componentes. Ya no está recibiendo solamente a X, solamente a Y o solamente a Z, sino incluso la suma, diferencia o productos, también puede ver, o sea, operaciones entre diferentes componentes o diferentes variables en mi vector del dominio de mi vector f de mi vector r que pertenece al dominio y que estoy utilizando la regla de correspondencia f. Bien, entonces ya es cada componente función también del vector, tal como yo lo estoy poniendo en el ejemplo. Vean que no es nada nuevo con lo que no hayan trabajado, realmente no. Y sea el vector límite, que es igual a L1, L2, L3 hasta Lm. Muy bien, entonces el vector límite tiene forma de L1, L2 hasta Lm, pero no me aclara nada. ¿Cómo se obtienen esas componentes? Bueno, lo que se hace es que el límite, cuando R tiende a R0, o sea, conforme yo me acerco a ese vector R0 dentro de mi función original, me da como resultado un límite, sí, solo si cada una de sus componentes se acerca a L1, L2 o a Lm respectivo. Entonces, lo que van a hacer realmente una función, para obtener el límite de una función vectorial, de variable vectorial, es el límite de cada una de sus componentes, en donde ustedes, otra vez, cada una de sus componentes va a ser función del vector completo del dominio, del vector x, y, z completo del dominio. Entonces, cada una de sus componentes va a ser evaluada con el componente respectivo del dominio y les va a dar por resultado la componente respectiva o aquella que se acerca utilizando el concepto de límite. ¿A qué valor tiende? Y esto se cumple para todas y cada una de las variables, para toda i hasta m. Entonces, moraleja, el límite se calcula por componentes. El límite para funciones vectoriales o variable vectorial es el mismo límite que ustedes habían trabajado, pero ahora es componente a componente, parte por parte, pedazo a pedazo, de mi vector completo. Nota, de acuerdo con el teorema, el límite de una función vectorial, cuando existe, se puede calcular a partir de los límites de sus componentes, a partir del límite de cada una de sus componentes, que es lo que les estoy describiendo. Y de hecho está aquí escrito.
Disculpen que accidentalmente medio bostecé, aunque lo quise ahogar, pero estoy durmiendo también poquito, muy poquito. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el límite para la función R cuando... ok, entonces nada más acabo el teorema y continúo en el siguiente video. Acabo el teorema y continúo en el siguiente video. Entonces el límite, como les había dicho, de una función vectorial, de variable vectorial, no es más que el límite de cada una de sus componentes. Y estas se pueden trabajar, de hecho, como si fueran cada una de estas componentes como funciones escalares de variable vectorial. ¿Por qué? ¿Por qué escalares de variable vectorial? Porque están mapeando hacia un solo número, hacia una sola componente, pero en el dominio que siguen teniendo. O sea, ¿qué es lo que siguen obteniendo o cuáles son sus parámetros, cuáles son sus variables? Un vector. Entonces, su función vectorial de variable vectorial lo descomponen en sus respectivas componentes y trabajan con esas m límites diferentes que corresponden a una función escalar, pero de variable vectorial. Entonces, el límite de una función vectorial de variable vectorial es igual al límite de todos y cada uno de sus componentes. Y con eso ya concluimos el cálculo de límites. Ya no es tan complicado, ya está. Y vamos a ver entonces en el siguiente video las propiedades y demás. Ya lo dejo aquí preparado. Sí, ya está todo. Y los veo en el siguiente video. Por favor, ay, no me había dado cuenta que ya me escurrí. Por favor, no dejen de ver todos los videos en todas sus partes. Y muchas gracias por su atención. Los veo en el siguiente video.